Bienvenidos a la exposición de la neumática en la automatización industrial. ¿Qué es la neumática? La neumática es la tecnología que emplea el aire comprimido como modo de transmisión de la energía necesaria para mover y hacer funcionar mecanismos. El aire es un fluido gaseoso y por tanto hay que aplicarle una fuerza que comprime, mantiene esta compresión y devuelve la energía acumulada cuando se le permite expandirse, según dicta la ley de los gases ideales. En la siguiente gráfica podemos observar el funcionamiento básico de la neumática. Mandos neumáticos. Los mandos neumáticos están constituidos por elementos de señalización, elementos de mando y un aporte de trabajo. Los elementos de señalización y mando modulan las fases de trabajo de los elementos de trabajo y se denominan válvulas. Los sistemas neumáticos e hidráulicos están constituidos por elementos de información, elementos de trabajo y elementos artísticos. Los elementos de información, como su nombre lo indica, son elementos que nos informan y nos indican qué trabajo tienen que realizar los elementos de trabajo, que en este caso son denominados válvulas, y los elementos artísticos son elementos de señalización o de aviso. Hay veces que el comando se realiza manualmente y otras nos obliga a recurrir a elementos de la electricidad para automatizar. Esto se hace cuando estamos en lugares muy remotos o son distancias sumamente considerables, demasiado grandes. Las válvulas en términos generales tienen las tres siguientes misiones: distribuir el fluido, regular caudal y regular la presión. Las válvulas son elementos que mandan o regulan la puesta en marcha, el paro y la dirección, así como la presión o el caudal del fluido enviado por el compresor o el almacenado en un depósito. Según su función, las válvulas se subdividen en 5 grupos. Primero, válvulas de vías o válvulas distribuidoras. Segundo, válvulas de bloqueo. Tercero, válvulas de presión. Cuarto, válvulas de caudal. Quinto, válvulas de cierre. En la siguiente diapositiva vamos a observar diferentes símbolos con su respectiva descripción de las diferentes válvulas que existen. En esta diapositiva se explicará el porqué la forma de diferentes válvulas. En la figura A, de la parte superior se representa una válvula de 2 posiciones y 4 orificios con conexiones al exterior. En la válvula B se representa una válvula de conexión general. En la válvula C, una válvula con conexión con toma de presión. En D, un escape con tubo conectable a la atmósfera. Y en E, el mismo escape pero directo a la atmósfera o al exterior. En las ubicadas en la parte inferior se muestran las diferentes formas de sentido del flujo. En A es un cierre de paso. En B, una unión con conductores de punto. En C y en D se indica la válvula clásica de 2 posiciones y 3 orificios o vías, donde se puede apreciar la toma de presión, el sentido del flujo y el escape a la atmósfera. En E se muestra un símbolo de una válvula de 3 posiciones y 4 vías, con posición central cerrada de 4 orificios. La localización de cada uno de los orificios del distribuidor se realiza según un código que utiliza números o letras, según indica a continuación. En las válvulas que podemos observar en la parte inferior, se está siguiendo el criterio de lo anterior y se muestra una válvula de 4 vías y 2 posiciones con la localización de los distintos orificios según las especificaciones en lo anterior. Compresores de desplazamiento positivo. El funcionamiento de estos es a través de una reducción del volumen gradualmente del aire, se produce una compresión y así se logra aumentar la presión. Este compresor se utiliza mucho ya que logra alcanzar unas altas presiones a un bajo volumen de aire. Compresores de pistón. Tenemos de dos tipos, de un solo pistón y de doble pistón, donde el funcionamiento es muy básico. El aire entra a la cámara de compresión, se reduce el volumen por medio del pistón, se aumenta la presión del aire y este continúa al sistema. La diferencia entre los dos es que uno posee una cámara de compresión y el otro posee dos cámaras de compresión. Por lo tanto, el compresor de doble pistón alcanza mayores presiones y es más utilizado. Pero estos dos poseen un problema, ya que el aire al entrar a la cámara de compresión se contamina con el aceite que lubrica el pistón. Por lo tanto, se crea un compresor que posee una membrana donde se almacena el aire, se le reduce el volumen, se le aumenta la presión y continúa el sistema. Compresores rotativos. Tenemos
de paletas deslizantes y de tornillo, donde el funcionamiento de este es que por medio de las paletas que están acomodadas excéntricamente se reduce el volumen gradualmente del aire y se logra un aumento de presión. En el compresor rotativo de tornillo tenemos dos tornillos que giran, en medio de ellos unos canales por donde circula el aire, se disminuye el volumen y se logra un aumento de presión. Compresores de desplazamiento dinámico. Estos compresores convierten energía cinética a energía comprimida. Aspiran el aire por el rodete a través de su campana de entrada y lo aceleran a una gran velocidad. Después lo descargan sobre unos difusores, lo cual causa una disminución en la velocidad y un aumento de presión. Compresores dinámicos. Hay de dos tipos, de centrifugado radial y centrifugado axial. El de centrifugado radial aspira el aire por medio de la campana, incrementa la velocidad del aire, lo descarga sobre el difusor, lo cual disminuye la velocidad y hay un incremento de presión en el aire. El compresor de centrifugado axial funciona de la misma manera, simplemente que posee más rotores y más estatores, donde el rotor incrementa la velocidad del aire, el estator frena el aire, por lo cual incrementa la presión y esto va a pasar cada vez que pase por un rotor y un estator. El aire viaja paralelo al eje. Tratamiento del aire o unidad FRL, unidad de filtración, regulación y lubricación del aire, el cual consta de un secador, el cual en su interior trae sílica gel para extraer la humedad del aire, un regulador de presión, el cual el funcionamiento de este o el trabajo de este es mantener la presión constante en el sistema, para así evitar las fluctuaciones de presiones provenientes del compresor o evitar pulsaciones. También tenemos un filtro de aire, el cual hace girar el aire ciclónicamente a través de su deflector centrífugo para así tener condensaciones en las paredes del vaso y que en el fondo se asienten las partículas y la humedad. Y tenemos la otra parte muy importante que es el lubricador, el cual consta de aceite y rocía gotas de aceite en el aire para así lubricar los actuadores neumáticos. Actuadores neumáticos tenemos de dos tipos, de simple efecto y de doble efecto. La imagen 1 es un pistón de doble efecto, el cual inyecta el aire para que el vástago salga y para que el vástago vuelva y entre. En la imagen 2 tenemos uno de simple efecto, el cual necesita el aire para el vástago salir, pero cuando el aire abandona la recámara, el resorte lo regresa a su estado de reposo. La imagen 3, 4 y 5 son de doble efecto. La imagen 3 es un pistón de doble vástago. La imagen 4 es una pinza y la imagen 5 es un pistón con un solo vástago pero que sale a la derecha o a la izquierda. Estos son otros actuadores neumáticos que se encuentran en el mercado, lo que son los motores, un motor de paletas y un motor de pistones, donde el motor de paletas puede manejar revoluciones entre 3000 y 25000 revoluciones por minuto y se encuentra entre 3 y 10 paletas. El motor de pistones maneja bajas revoluciones pero se puede tener un buen control de velocidad. El conocimiento previo de los elementos que conforman un sistema neumático es esencial. Sin embargo, en ocasiones esto no basta para comprender las diferentes relaciones entre cada componente, teniendo como único recurso la observación física del sistema, algo complejo e inviable para un operario. Estas relaciones son de vital importancia ya sea para la solución de algún problema del sistema o inclusive para garantizar la correcta operación de este. Es por ello por lo que gran parte de las revistas o artículos técnicos publican diferentes diagramas o esquemas que cumplen con los objetivos ya mencionados a través de caracteres estandarizados. Estos son los diagramas pictóricos, los gráficos, los esquemáticos, los espacio-fase y los espacio-tiempo. Los diagramas pictóricos muestran la ubicación general y la apariencia real de cada componente, su interconexión y la distribución general de sus ductos. Estos diagramas son indispensables para el personal de mantenimiento en la identificación y localización de los elementos del sistema neumático. El propósito principal de los diagramas gráficos es permitir al personal, sea el de mantenimiento u operación, identificar rápidamente las relaciones entre los elementos que conforman el sistema por medio de símbolos estandarizados. Por lo general, estos diagramas suelen contener cierta información técnica como la lista de componentes, tamaño de los ductos, secuencias de operación e información que se considere relevante para su comprensión. Cabe aclarar que este diagrama no indica la ubicación física de los diversos elementos. Si se desea presentar un diagrama que indique no solo la ubicación de los elementos, sino que también presente información pertinente, se recomienda utilizar los diagramas combinados, que no es más que la suma de los diagramas gráficos y pictóricos.
El diagrama esquemático representa en forma gráfica la relación entre los elementos de mando y los actuadores, evidenciando de esta forma la lógica operativa del sistema. Este diagrama constituye un recurso de inestimable valor para el operario de mantenimiento, ya que es el comienzo del camino a recorrer para la detección sistemática de fallas. Es importante que el diagrama esquemático sea realizado de un modo claro, de fácil interpretación y pueda ser entendido por todos, para lo cual deberán utilizarse símbolos de representación normalizados acorde a la ISO 1219, respetando además ciertas reglas en cuanto a la disposición de los elementos. En cuanto a la disposición o identificación de elementos, tenemos que las letras de la A a la Y identifican a los actuadores. Estas mismas letras, acompañadas de un 1, indican los elementos de mando asociados a dicho actuador. Por otra parte, si estas están acompañadas por un número par, indica la salida del actuador, o si están acompañadas por un número impar, indican el retorno del actuador. Por último, la letra Z se utiliza principalmente para elementos auxiliares. Representa la secuencia de acción de las unidades de trabajo y el encadenamiento de las señales de mando. Se utiliza para ello dos ejes. En el vertical se encuentran los estados de los actuadores, donde 0 indica el reposo y 1 el elemento actuado. En el horizontal se colocan las fases o pasos del ciclo de trabajo. El diagrama de espacio-tiempo constituye una variante al diagrama espacio-fase, en donde el eje horizontal se indican los tiempos en reemplazo de las fases o pasos utilizados. Como se mencionó anteriormente, los mandos tienen por objeto recoger la información de los captadores de señal, tratar dicha información y entregar la orden a los elementos de maniobra para que le realicen su función. Dependiendo de su estructura, se consideran en dos tipos, neumáticos y electroneumáticos. El neumático utiliza únicamente elementos de aire comprimido sin ningún elemento eléctrico que lo integre. Por su parte, el mando electroneumático hace uso de elementos electrónicos en su correspondiente circuito eléctrico. La decisión de emplear uno u otro mando depende principalmente de las características del actuador, el grado de complejidad de la automatización, el entorno al que estará presente el actuador, el tipo de captador y el tiempo de respuesta. Como ejemplos tenemos el accionamiento de un cilindro de doble efecto por medio de válvulas electroneumáticas de simple y doble efecto con sus respectivos diagramas de ladder. Para la electroválvula de simple efecto o monoestable, podemos observar que en la línea 1 de su respectivo diagrama de control se encuentra un pulsador S1 y una bobina de relé K1. Al pulsar S1 se energiza la bobina de relé K1 y sus contactos asociados cambian de estado, lo que permite la energización de la bobina de la electroválvula E1. Bajo esta condición, la electroválvula modifica su posición y el vástago del cilindro avanza. En cuanto se libere el pulsador, el vástago retrocederá hasta su posición original de reposo. A diferencia de la electroválvula de simple efecto, que utiliza únicamente una bobina para el avance y retroceso del vástago, la electroválvula de doble efecto o biestable requiere de dos bobinas, E1 y E2, para el avance y retroceso del vástago respectivamente. Además, por razones de seguridad, se debe garantizar que ninguna de estas bobinas sea activada simultáneamente, acorde a como se establecen las líneas 1 y 2 de su diagrama de control. La operación de las electroválvulas es igual a la anterior para cada una. Estas son algunas de las ventajas al utilizar la neumática en automatización. Es un recurso abundante y transportable, resiste a las variaciones de temperatura, es seguro ya que no posee propiedades explosivas, posee velocidades de trabajo altas, aguanta bien una sobrecarga, ya que cuando existe una sobrecarga el elemento de trabajo para sin ningún daño, es limpio. Estas son algunas desventajas. Necesita preparación antes de su utilización. Como sabemos, el aire es tomado a la atmósfera y este trae suciedades, las cuales pueden dañar los equipos. Debido a la compresibilidad del aire, los elementos de trabajo no pueden tener velocidades regulares y constantes. Es muy ruidoso, es costoso, ya que se debe preparar. Las presiones a las que se trabaja no permiten aplicar grandes fuerzas. Estos son algunos de los campos de aplicación que se le da a la neumática. Por ejemplo, en la imagen 5 es en la industria, para hacer funcionar las ventosas, para mover brazos neumáticos, entre otras cosas. En la imagen 6 se utiliza en la industria automotriz para el frenado de vehículos grandes, vehículos pesados, o también en la imagen 7, también para vehículos pesados, se utilizan suspensiones que son colchón de aire, que tiene aire en su interior y sirve para amortiguar. También poseemos diferentes herramientas neumáticas, también como se le da uso en el dentista.